Hablemos de los apetitos de este Congreso populista que pretende que se devuelva el dinero a la ONP, con todo lo justo que eso puede sonar, porque el sistema de pensiones tiene que revisarse íntegramente, sí, porque es sumamente injusto que si no cumples los 20 años de aportes y has aportado 17 o 16 a la ONP, tu dinero no te lo devuelven, no tienes derecho a una pensión. Eso es perverso. Pero pretender devolver el dinero sin haber fondos individuales como en el sistema privado es un absurdo, y ya lo dijo el Ministerio de Economía y Finanzas y ya lo dijo el BCR, además que dejarías sin pensión, que está subvencionada además por el Estado, a los jubilados de ahora. ¿Qué otro problema o qué otro proyecto ha presentado o qué pretende este Congreso? Quitarle dientes a la SUNEDU, revisar los fallos de la SUNEDU, que no ha licenciado, por ejemplo, a la Universidad de José Luna Gálvez, la Universidad Telesub, la Universidad de la Fachada con Tripley, que ya les he mencionado, y que le dio el doctorado honoris causa, por ejemplo, a Antero Flores Arauz. Este Congreso pretende el retiro del 100% de los fondos de las AFPs. También tiene opinión técnica desfavorable del Ministerio de Economía, del Banco Central de Reserva, porque no es que las AFPs tengan, también con todas las críticas que tiene el sistema, pero no es que tengan el dinero en una bóveda para devolverlo, y porque realmente no se enfoca en los que realmente necesitan tener acceso a esa liquidez. Esas y otras perlas son las que este Congreso pretende y que han encontrado el freno del Ejecutivo que ya dejó, que ya fue vacado, Vizcarra, María Antonieta Alba y compañía, Fernando Díaz y todos estos despropósitos del Congreso de la República. Los ataques a la SUNEDU y a la reforma universitaria existen prácticamente desde la creación de la SUNEDU. Nosotros, digamos que estamos más o menos acostumbrados a recibir estos ataques. Son 5 años de lucha constante, intereses constantes. Cambian los congresos, cambian los congresistas, pero el ataque continúa. Hay que tomar distancia para ver las cosas en su real dimensión y entender qué mecanismos se activaron en aquella multitud de jóvenes que ha terminado después de 6 días de protesta y la muerte absurda de 2 jóvenes, sacando del poder a Manuel Merino. ¿Ha sido acaso el hartazgo hacia una clase política que ya no representa a las mayorías? Si el Tribunal Constitucional se tiene que manifestar, ojalá pronto, si se expresan claramente sobre cuáles son las causas para vacancia, ya se podrá por lo menos constitucionalmente definir si fue o no constitucional. Estudiar y luchar es deber estudiantil. Es una generación que no está dispuesta a distraerse siquiera por un partido de fútbol, cuando en el Congreso los goles son con guachita y la reforma universitaria pierde por goleada, a merced de los apetitos e intereses de un Congreso que busca darle segundas oportunidades a las universidades cascarón. Es ahí donde entra a tallar la reforma universitaria, una reforma que busca establecer estándares mínimos de calidad, que busca que no volvamos a tener universidades que funcionen en el segundo piso de un chifa, que busca que las universidades no vuelvan a estafar con sus fachadas. Y eso es lo que nosotros tememos que el día de hoy pueda dar un retroceso. Nosotros creemos que la reforma tiene que seguir avanzando. Por fuera parecía el ícono máximo de la modernidad educativa, pero detrás del drywall y el tripley se escondía la codicia de quienes, como el investigado y recientemente detenido y luego liberado José Luna, hicieron de la educación privada un negociado. 49 universidades se quedaron sin licencia. Pero esas propuestas son vacías, ¿no? Son castillos construidos en nubes, porque no tienen sustento técnico, no tienen presupuesto. Entonces, ¿cómo podemos crear universidades simplemente por el hecho de ganar votos? Y después, por supuesto, esto va a tener que ser cerrado como otras universidades. La educación de calidad es una de las tantas asignaturas pendientes en el Perú que ningún gobernante ha querido asumir con firmeza. Lo que pasará con la SUNEDU y cómo terminará este año escolar preocupa tanto como el rumbo económico y el manejo de la emergencia sanitaria. El COVID-19 no se ha ido del todo, como tampoco han descansado los agresores que golpean, violan o matan a una mujer. La suerte no existe. Es éxitos, les deseo éxitos que vienen del trabajo, del artesón. El Ministerio de la Mujer tiene que seguir siendo 24/7.
un ministerio con mucha pasión, con mucha entrega. Tenemos que seguir trabajando. Han sido solo 94 días al frente del Ministerio de la Mujer, pero para Rosario Zazieta ha significado un tiempo importante contemplando la otra pandemia, la de la violencia y el abuso sexual contra mujeres y niños. Ese niño estaba peor que un boxeador, con los 2 ojitos cerrados, tenía 2 años y pico de meses y fue rescatado después de 14 horas de estar dentro de una habitación solitito. Quien asuman adelante esta cartera deberá, según Zazieta, implementar más casas refugio para mujeres maltratadas, fomentar la inscripción de familias acogedoras y conseguir más cámaras Gesell, pues en la actualidad una niña abusada sexualmente debe esperar 4 o 5 meses para una evaluación. Es cuestión de gestionar y de estar interesado, de ponerle alma, de poner pasión. Otro tema que ya estaba casi listo en la gestión de la también llamada señora Ley es el Registro Nacional de Agresores Sexuales, la lista de una lacra social procesada o sentenciada. Espero que le den armas a la ciudadanía. Al menos se hizo todo, ya está. Ahora tiene que irse a un comité de viceministros y luego ser sustentado en el Consejo de Ministros y va al Congreso de la República. Esa es una tarea que te la dejo pendiente, te la dejo lista para meter el gol. La crisis política generada tras la vacancia puso al Perú en los ojos del mundo y la economía importa, más aún cuando el gobierno de Vizcarra gastó $30.000 millones para intentar frenar la pandemia con un plan de subsidios que no funcionó. No alcanza la plata para todo. Nadie dice que hagan un ajustón fiscal, que exacerben la contracción de la economía, pero si algo hizo el gobierno anterior es actuar como si no hubiera límite. Para el exministro de Economía, Alonso Segura, hay que estar vigilantes en la política económica que tome el actual gobernante. No olvidemos que en el Congreso hay bancadas que apoyan medidas consideradas populistas. Hay varios ejemplos de esto que van a llegar y se están rumoreando. Los retiros de fondos privados de pensiones, retiros de ONP, y ya están hablando varias bancadas de creación de nuevas universidades y debilitamiento o digamos, cerrar SUNEDU o copar SUNEDU. O sea, estos son todos temas en los cuales ciertamente la posición de este ministro de Economía y de este gobierno debe ser no a todo eso. A río revuelto, ganancia de pescadores. Mucho ojo porque está todavía pendiente la aprobación del presupuesto general de la República. La aprobación de este presupuesto va a ser muy importante porque va a establecer la cancha sobre la cual el aparato estatal va a actuar el próximo año, que lo económico también es algo incierto. Antes de la pandemia se seguía pensando que el Perú era una de las economías más resistentes. Después de 7 meses de martillar esa coraza fiscal, el país está a la cola y con un mal pronóstico. Cuando hay una estabilidad en la gestión, el país va a crecer sin ningún problema, con 1, 2, 3, 4% o hasta 8%, como en algún momento creció. Pero cuando la estructura y los ejes fundamentales de la gestión son trastocadas, entonces ahí sí tenemos un problema. Este año vamos a tener un retroceso de menos 12% debido a la pandemia. Las brechas sociales no solo se miden en quién tiene más poder adquisitivo. Este gobierno y el que venga en el 2021 deberá resolver el atraso en el que viven muchos pueblos por falta de conectividad digital. Ahora hay un alfabetismo digital que hay que reducir. Entonces, ¿por qué no firmar convenios con las compañías de teléfonos para que a las zonas alejadas del país donen los teléfonos para que después la misma población a partir del tercer o cuarto mes pueda comprar sus tarjetitas? Yo creo que esa sería una forma de alentar el uso de la digitalización. Perú tiene la cifra de riesgo país más baja de la región y tras la salida de Vizcarra y la convulsión social ha caído el precio de los bonos peruanos en dólares. Esto en cristiano significa que podrían aumentar las tasas de interés, lo mismo que la cotización del dólar. Si tienen capacidad de reprogramar sus préstamos porque están apretados, fíjense en las facilidades que están saliendo del Banco Central con respaldo del gobierno, si califican, nunca especular con el dólar. Ahí lo ideal es tener más o menos calzado, digamos, tus obligaciones con tus fuentes de ingreso o de ahorro.
Será importante entonces darle un respiro a la economía, así el aire siga por momentos irrespirable a causa del COVID. Luego de que Pilar Macetti dijera "te lo agradezco, pero no", el próximo titular del sector salud deberá continuar con las negociaciones para conseguir la vacuna. Y alguien que entre al ministerio dándonos ideas claras de cuál es su estrategia, entregándonos un plan, no vamos a revisar, vamos a estudiar, se está evaluando, o voy a conversar con la gestión anterior, no. La persona la tiene que tener clara, tiene que saber ya en los últimos 7, 8 meses qué se ha hecho mal, qué se debería hacer bien y venir con un plan en la mano. Por lo pronto, desde hoy retornó la circulación de autos particulares los días domingo. Hay infectólogos como Eduard Málaga que proponen un verano de playas abiertas. A tu pregunta, el tema de las playas o el tema de las elecciones, ¿cómo vamos a afrontar esas situaciones? Depende de una toma de decisiones coherente, basada en evidencia y que no hemos visto que haya sido la norma durante la última gestión. Así que yo pediría al nuevo ministro, a la nueva ministra que tome mucho cuidado en ese aspecto. Manuel Merino era un presidente en funciones. No fue elegido por voto popular. Por lo tanto, no renunció a la presidencia. Fue la voz del pueblo la que terminó sacándolo. Una segunda oportunidad para aquellas universidades que realmente cumplen con las condiciones básicas de calidad, porque si no estaríamos mandando a los futuros jóvenes a universidades donde no van a aprender mucho, vamos a crecer en cantidad de desempleados y es algo que tampoco se busca. Cerca de 70.000 universitarios dejaron de estudiar a causa del COVID, pero hay un virus mayor, el de la corrupción, que no quiere una reforma universitaria. Yo diría que el gran problema con este crecimiento absolutamente desordenado del sistema universitario de los últimos años fue que este creció sin supervisión, sin regulación, sin acompañamiento por parte del Estado. Yo creo que el punto fundamental de la reforma universitaria es que le ha devuelto al Estado el rol rector, supervisor y regulador. La Universidad Telesup, quien en una carta que parecía estar escrita por Don Corleone, quiso esta semana prácticamente conminar a la SUNEDU para que en un plazo de 24 horas acate la medida cautelar y les devuelva la licencia. Telesup es una de las universidades que efectivamente utiliza algunos contactos que aparentemente tiene en el Congreso, pero que además, yo quisiera decir, en este momento nos tienen con una especie de lluvia de denuncias, ¿no es cierto? Están denunciando a la SUNEDU por todos sitios para tratar quizá de amedrentarnos. Nos acaba de llegar una carta notarial preocupante. Luego tuvieron que retractarse, retirar la amenaza, sobre todo después que se descubriera que el, hasta hace poco, Premier Flores Arauz había sido también un honorable causa de esta alma mater y que su estudio de abogados defendió a Telesup ante la SUNEDU. Yo creo que hay que buscar la excelencia universitaria, que no había. Yo estoy de acuerdo en que haya esa reforma, pero creo que había que dar igualdad. Pero ahora tengo un interregno. Ahora me voy a abstener de todo el tema universitario. Pero no se trata de una segunda oportunidad. Sino que podrían volver a presentarse, pero a un modelo de licenciamiento de nuevas universidades que ya hemos aprobado, que es más exigente que el primero al que se presentaron y que no aprobaron. Son 49 las universidades sin licencia, pues carecían de infraestructura, investigación docente calificada, inserción laboral para el egresado, etc. El temor de que algunos congresistas quieran tumbarse la reforma de SUNEDU no es un miedo infundado. Lejos de trabajar de manera conjunta, articulada, por la educación de calidad que todos nuestros estudiantes merecen, parece, trabajando en contra, cómo golpeamos, cómo retrocedemos. En lo que debe enfocarse el próximo ministro de Educación es en cómo terminar el año escolar y cuándo volverán los niños a las clases presenciales. Estamos a 6 meses del inicio del año escolar 2021 en calendario escolar regular. Entonces, tendrían que estar ya preparando las escuelas, en el caso se regrese de manera presencial, sea disminuyendo el aforo o sea en la totalidad del aforo, eso tendrían que manejarlo. Un presidente interino que tiene solo 8 meses en funciones no debería optar por grandes cambios estructurales, sino más bien por ajustes o refuerzos a líneas de gestión ya trazadas. Merino es breve,
El primer Arauz, dejado en visto, y su gabinete express quedarán en la historia como un baluarte a la improvisación. Los días que vienen no deben ser el resultado de experimentos ni más tiros al aire.